Hola, hola a todas y todos. Aquí os traigo un nuevo vídeo en el que vamos a resolver otro problema de equilibrios químicos extraído de los exámenes de selectividad del curso 21-22 en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ahí en pantalla estáis viendo el enunciado de este problema que podéis leeros tranquilamente y nosotros damos comienzo ya a la resolución del mismo. En el apartado A nos están pidiendo las concentraciones iniciales del gas nitrógeno y del gas hidrógeno que teníamos antes de que diera comienzo esta reacción. Y como datos nos están dando la temperatura de 300 grados centígrados y las concentraciones de los tres gases en el equilibrio. Bien, pues en primer lugar vamos a realizar el planteamiento algebraico del equilibrio, teniendo en cuenta que le vamos a llamar X a la concentración del gas nitrógeno por tener coeficiente estequiométrico 1 que reacciona hasta alcanzar el equilibrio. Perfecto, pues venga, manos a la obra. Como nos están dando como datos concentraciones, en lugar de hacer el planteamiento en moles, la vamos a hacer en concentraciones. Por tanto, comenzamos poniéndonos la concentración inicial de nitrógeno. No la sabemos y nos la están pidiendo. Le voy a llamar C. La de hidrógeno tampoco la conocemos y le voy a llamar C'. Y nos están diciendo que al principio la concentración de amoníaco era 0 patatero. Bien, pues en base a todo lo dicho, podemos escribir que las concentraciones que se obtienen en el equilibrio van a ser de nitrógeno C menos X, de hidrógeno, dada que la relación estequiométrica entre el nitrógeno y el hidrógeno es 1:3, pues entonces de hidrógeno en el equilibrio nos quedará C' menos 3X. Y de amoníaco la concentración que se habrá formado es 2X. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros conocemos, como digo, las concentraciones en el equilibrio de los tres gases. Así que podemos relacionar esas expresiones algebraicas con los valores numéricos de concentración molar que nos están dando. Con lo que C menos X se corresponde con un valor de 0,076. C' menos 3X se corresponde con 0,228. Y 2X se corresponde con 0,084. Perfecto. Bueno, pues nada. Os estaréis dando cuenta que gracias a esta relación que aquí queda establecida, podemos determinar el valor de X, que es justo lo que vamos a hacer en el siguiente paso. Claro, como 2X es igual a 0,084, pues entonces X va a ser 0,084 dividido entre 2. Y eso da un valor de 0,042 molar. Y ahora que sabemos el valor de X, ya va a ser muy fácil calcular las concentraciones iniciales de nitrógeno y de hidrógeno, que es lo que vamos a hacer justo a continuación en el tercer paso. De nitrógeno, nosotros sabemos que en el equilibrio C menos X es igual a 0,076. Por tanto, C es igual a 0,076 más X, es decir, 0,076 más 0,042, y eso sale 0,118 molar, con lo que ya tenemos la concentración inicial de nitrógeno. Vamos a proceder de forma análoga para calcular la concentración inicial de hidrógeno, ya que nosotros podemos escribir que C' menos 3X, conocida ya X, es igual a 0,228, con lo que C'
es igual a 0,228 más 3x, es decir, 0,228 más 3 que multiplica a 0,042 y eso es igual a 0,354 molar. Bien, otra cosa menos. En el apartado B nos estaban pidiendo tanto calcular K sub P como la presión total. ¿Vale? Pues vamos a empezar calculando K sub P, lo cual va a ser sumamente sencillo, porque como tenemos todas las concentraciones en el equilibrio, vamos a empezar aplicando la expresión matemática de K sub C para calcular su valor. Por tanto, podemos escribir que K sub C es igual al cociente entre la concentración del gas amoníaco en el equilibrio elevada a su coeficiente estequiométrico, que es 2, dividido entre el producto de la concentración de nitrógeno en el equilibrio elevado a 1 y la concentración del gas hidrógeno en el equilibrio elevado a su coeficiente estequiométrico, que según está ajustada la ecuación es 3. Ahora ya sustituimos cada concentración por su valor. La de arriba es 0,084 al cuadrado, la de nitrógeno es 0,076 y la de hidrógeno sería 0,228 al cubo. Cogemos la máquina de hacer cuentas y eso da un resultado de 7,83. Perfecto, otra cosa menos. Y ahora, a continuación, en el segundo paso, lo que vamos a hacer es determinar K sub P a través de la fórmula que relaciona las constantes K sub P y K sub C. Ya hemos dicho que K sub P es igual a K sub C por RT elevado a la variación en el número de gases de la sustancia gaseosa, donde esta P es de presión y esa P nos ayuda a recordar que en este caso el exponente es positivo, para que no nos confundamos. Pues vamos a comenzar calculando delta NG. Ya sabemos que eso es la diferencia entre la suma de los coeficientes estequiométricos de los productos, en este caso 2, menos la suma de los coeficientes estequiométricos de los reactivos, en este caso 3 más 1, con lo que nos sale 2 menos 4, que es igual a menos 2. Llegados a ese punto lo conocemos todo y vamos a sustituir las magnitudes o constantes o parámetros correspondientes para poder calcular K sub P. De esta manera K sub P se va a obtener como el producto de 7,83 por el paréntesis dentro del cual tenemos 0,082 por la temperatura en Kelvin, que son 573, elevado todo ello a menos 2. Y eso arroja un resultado de 3,55 por 10 elevado a menos 3. Venga, ya solo nos queda la última parte. Y en ella lo que nos piden es calcular la presión total. Y para poder llevar a cabo este cálculo nos dan como dato que el volumen de recipiente es 2 litros. Y lo vamos a hacer de dos formas. En la primera vamos a aplicar esa fórmula que nos dice que la presión total es la suma de las presiones parciales de todos los gases que constituyen la mezcla. Por tanto, en el primer paso lo que vamos a hacer es calcular las presiones parciales de los tres gases. Y para ello es importante que tengáis claro que la presión parcial se puede calcular como el producto de la concentración por R y por T. Si procedemos de esa forma para cada uno de los tres gases que tenemos, los resultados que se obtienen son: para la presión de nitrógeno, pues sería su concentración 0,076 por RT, que no multiplico, ¿vale? No multiplico porque lo voy a poder sacar factor común a la hora de calcular la presión total y así realizo menos cálculos. Luego la presión de hidrógeno, pues sería 0,228 RT. Y la presión de amoníaco,
que sería igual a 0,084 RT. De esta manera, cuando sumo todas las presiones parciales para obtener la presión total, lo que obtenemos es de hidrógeno. Como digo, voy a sacar factor común RT y me queda 0,076 más 0,228 más 0,084, todo ello multiplicado por RT, cuyos valores son conocidos, y eso da como resultado 18,23 atmósferas. La segunda forma que tenemos para calcular la presión total sería despejarla en la ecuación de los gases ideales. En ese caso, lo primero que tendríamos que hacer es calcular el número total de moles en el equilibrio, que sería la suma de los moles de nitrógeno más los moles de hidrógeno más los moles de amoníaco. Teniendo en cuenta que la molaridad es igual a los moles partido por el volumen, resulta que los moles va a ser el producto de la molaridad por el volumen. Por tanto, sacando factor común el volumen, nosotros tenemos que, entre paréntesis, voy a poner la suma de todos los moles, 0,076 más 0,228 más 0,084, y eso va multiplicado por el volumen, que vale 2, y que, como digo, lo he sacado factor común. No hago ese cálculo porque veréis lo que ocurre. Cuando ahora ya en el segundo paso me dispongo a calcular la presión total, pues el número de moles es la expresión anterior. Bueno, esto sí que es verdad que esa suma sale 0,338 V. Entonces tenemos que la presión total sería 0,338 V por R y por T dividido entre V. El volumen de arriba se nos va con el volumen de abajo, y cuando hago el producto de 0,338 por R y T, se obtiene, que duda cabe, el mismo valor que el que habíamos obtenido al aplicar la fórmula 1. Por tanto y por consiguiente, podemos concluir que no era necesario que nos diesen el volumen del recipiente para poder calcular la presión total en el equilibrio. Y con esto damos por finalizada la realización de este bonito ejercicio. ¡Hasta el próximo!